Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía de la arteria facial. La arteria facial, antiguamente definida con el nombre de arteria maxilar externa, es una rama colateral de la arteria carótida externa. Esta arteria nace de la cara anterior de la arteria carótida externa y desde allí va a presentar un trayecto flexuoso, sinuoso, describiendo numerosas tortuosidades para llegar a la región lateral de la cara, es decir, región geniana. Esta arteria finaliza a la altura del ángulo interno o medial de la cavidad orbitaria como arteria angular, que es su ramo terminal. En su trayecto va a presentar 8 ramos colaterales y presenta para su descripción una porción cervical, que sería la primera porción, la porción del cuello, y una porción facial, a través de la cual llega a la región geniana y el surco nasolabial o nasogeniano. Bien. Esta arteria, en principio, a partir de su nacimiento, desde la cara anterior de la arteria carótida externa, que aquí la visualizamos, es cruzada lateralmente por el nervio hipogloso, antiguamente definido también con el nombre de nervio hipogloso mayor o asa mayor del hipogloso, que se encuentra haciendo su travesía hacia el suelo de la boca a buscar a los músculos de la lengua. Allí vemos entonces el trayecto cervical de esta arteria facial. Va a describir esta curvatura cóncava hacia posterior y convexa hacia anterior, metiéndose en este espacio intersticial entre la cara medial del gonion o ángulo de la mandíbula y la glándula submandibular, antiguamente submaxilar. Allí se mete en ese espacio y termina dibujándole una especie de gancho, en realidad sería al revés, la glándula submandibular le dibuja un gancho a la arteria facial. En algunos casos, la arteria facial presenta inclusive un conducto que atraviesa el espesor de la glándula submandibular. Desde allí vuelve a recurrir y va a dirigirse hacia la región de la cara, pasando por el borde inferior de la mandíbula, 1 centímetro por delante del borde anterior de la cabeza superficial del músculo macetero. Desde allí se dirige y se hace superficial. En su trayecto cervical es profunda y aquí en el trayecto de la cara, en el trayecto geniano, se hace superficial, relacionándose con los músculos de la mímica y con el panículo adiposo subcutáneo de la cara. Vemos allí su travesía relacionándose con estos músculos de la mímica, de la expresión facial, concretamente relacionándose con el músculo cigomático menor, con el músculo elevador del labio superior, y fíjense cómo en este atlas tridimensional se ha representado la arteria facial perforando, penetrando a través de la porción nasal del músculo elevador propio del ala de la nariz y del labio superior. Dijimos que finalizaba aquí, a la altura del ángulo interno del ojo como arteria angular, que se va a anastomosar por convergencia con la arteria nasal, actualmente definida con el nombre de arteria dorsal nasal o arteria nasal dorsal, que es una rama colateral de la arteria oftálmica que aquí la podemos visualizar. Ahí vamos a seleccionar la arteria oftálmica, dando a la arteria nasal dorsal, que es anastomosa con la arteria angular, rama terminal de la arteria facial. Por lo tanto, gracias a esta anastomosis que estamos visualizando, existe una comunicación arterial entre la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Esto es designado con el nombre de triángulo de la muerte. Esta anastomosis que se forma aquí, que terminaría teniendo forma de un triángulo, vamos a representarlo con un color rojo, se designa como triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque las infecciones subcutáneas superficiales pueden ir desde el sistema carotido externo al sistema carotido interno, pudiendo provocar perjuicios en el sistema nervioso central encefálico. Muy bien, vamos ahora a hablar del modo de distribución de la arteria carótida, de la arteria facial. Esta arteria facial presenta, como ya mencionamos, 8 ramos colaterales. 4 se originan de este segmento que dijimos que era el segmento cervical y las otras 4 se originan del segmento geniano o segmento de la cara. Vamos a ver aquí su primer ramo colateral. Aquí ponemos un poquito oblicuo a la vista y visualizamos este pequeño ramo colateral. Esta es la arteria palatina descendente, que la van a encontrar en los libros clásicos como arteria palatina inferior, porque la arteria palatina descendente, rama de la arteria maxilar, era designada antiguamente como arteria palatina superior. Bien, entonces tenemos aquí a la palatina ascendente que va a tener un trayecto vertical hacia arriba por la pared lateral de la faringe, relacionándose directamente con los músculos, con el músculo
faríngeo y el ligamento estiloioideo. Desde allí se dirige cranealmente, va a dejar un pequeño ramo tonsilar que se encarga de la irrigación de la glándula, de la amígdala palatina o la tonsila palatina, y de allí fíjense cómo termina surcando lo que sería el espacio dispuesto entre la base del cráneo y el constrictor superior de la faringe para llegar a la región de las coanas, anatomosándose por convergencia con la palatina ascendente contralateral. Bien, la otra rama que tenemos aquí es esta, que es una pequeña rama tonsilar, es una rama que se encarga de la irrigación de la amígdala palatina. Tiene un trayecto lateral y va a llegar a la pared lateral por debajo de la palatina, o de la amígdala palatina o la tonsila palatina. Luego, el otro ramo que tendríamos será este ramo que nace del borde inferior, casi ya llegando al punto terminal de este trayecto cervical de la arteria facial. Aquí podemos ver la arteria submentoniana que recorre horizontalmente, perdón, el borde inferior de la mandíbula, situándose lateral a la glándula submandibular. Va a llegar, fíjense ustedes, hacia casi el borde anterior del cuerpo de la mandíbula y va a dejar un pequeño ramo superior que se va a anastomosar con la arteria mentoniana, rama colateral de la arteria alveolar inferior o dentaria inferior, ramo terminal, perdón. Y mientras que a su vez también deja aquí un pequeño ramo inferior que se va a anastomosar con el ramo inferior homólogo procedente de la submentoniana contralateral. Luego, el último ramo que nos quedaría por describir no lo vamos a encontrar aquí en este punto, pero es un ramo pterigoideo encargado de la irrigación del músculo pterigoideo medial, que se encontraría justo en este punto donde está mi cursor. Con respecto al trayecto facial de la arteria maxilar, aquí podemos ver toda la travesía que hace y la relación que mantiene con los músculos de la expresión facial, los músculos de la mímica. Aquí vemos las dos arterias coronarias, la arteria coronaria superior, arteria coronaria inferior, que actualmente se designa como arteria labial, superior e inferior respectivamente. Las dos van a caminar por el labio respectivo, es decir, la coronaria superior por el labio superior y la coronaria inferior por el labio inferior. Y a su vez van a establecer las anastomosis contralaterales con las coronarias del otro lado, las coronarias heterolaterales, las labiales heterolaterales. De tal manera que se dibuja en este punto un verdadero circuito anastomótico alrededor de los labios, próximo al borde libre de estas estructuras. Y desde aquí van a salir algunos ramos importantes, como por ejemplo este pequeño ramo que yo estoy dibujando, representando en realidad, que no está en el atlas ahora mismo, que es el ramo del tabique nasal para irrigar estructuras septales de la cavidad nasal. Bien, la siguiente rama que nos vamos a encontrar es esta pequeña rama que vemos aquí, que es la arteria nasal lateral. La arteria nasal lateral o arteria lateral de la nariz va a llegar al dorso de la nariz caminando por los cartílagos laterales y al ar mayor para comunicarse con la contralateral y luego formar, en conjunción con las demás arterias nasales, el plexo de Kieselbach, actualmente denominado como plexo nasal simplemente. Y la última rama, que no está aquí representada, es una rama maseterina. Se denomina maseterina inferior para discernirla de la maseterina superior, que es rama colateral de la maxilar o maxilar interna. Esta arteria maseterina va a abordar a la cabeza superficial del músculo macetero para poder irrigarle. Recordemos que el músculo macetero es un músculo que presenta triple irrigación. De tal manera hemos finalizado entonces la descripción de la arteria facial. Aquí lo más importante es destacar esto que habíamos denominado como triángulo de la muerte. La anastomosis entre el sistema carotídeo externo y el carotídeo interno a través de la arteria angular y la arteria nasal dorsal. Una rama terminal de la facial y la otra rama colateral de la oftálmica, a su vez rama de la carótida interna. Muy bien, pues esto ha sido todo con respecto al video de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes clases. Saludos.